La comparsa de Tino Tobar, O Capitán, mi capitán, el domingo por la tarde en el Cervantes. Ya podéis adquirir las entradas, como no, en la taquilla del teatro y también en la web de QR Producciones. Bueno, esto que tengo aquí son trofeos, premios. Bueno, este trofeo está calentito. Pertenecen a un cineasta almeriense con quien quiero charlar ahora y a quien quiero que conozcáis. Se llama Miguel Ángel Castillo. Miguel Ángel, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Pues gracias por invitarme a dicho programa. ¿Cómo estás? Pues bien. Bien, contento, ¿no? Bueno, con esta mesa que tenemos de trofeos. Pues sí, pero sí, lo lástima es que todos son, mi palmares son trofeos reconocimiento internacional. Bueno. Y bueno, aquí en España, pues yo qué sé lo que pasa. Pero bueno, pero estoy contento y satisfecho de la labor que estoy haciendo sobre este séptimo el séptimo arte. Sí. Y estoy muy satisfecho y veo que cada vez gente, actrices y actores confían en ti, ¿no? Y me confían incluso de fuera de la provincia, ¿no? Internacionalmente. Entonces es una gran satisfacción, ¿no? De que colaboren conmigo. ¿Cómo empiezas en el mundo del cine? Bueno, esto es una asignatura pendiente desde jovencillo. Ajá. Bueno, pues a mí me regaló mi padre lo que se llama una maquinita de esta de tipo de cine, de una caja de cartón con la bobina, que era antes, se llamaba NIT, antes del SIN, y bueno, pues ahí empezó mi afición y todo. Pero bueno, la vida pues tiene que estudiar y todo eso, y ya pues cuando ya uno es mayor y ya dice, bueno, mi asignatura pendiente, antes de jubilarme, hace 5 o 6 años, empecé ya a tomármelo más en serio. Y ya pues hice 2 cortos y con este es el tercer largometraje que estoy haciendo. 3 largometrajes. Sí. Pero además, como tú bien dices, tienen una trayectoria internacional muy interesante, sí. porque le has presentado en varios concursos. Esto que tenemos aquí, esto es lo último que ha llegado a Estados Unidos. No, eso del el año pasado, en la época, al principio de la pandemia. Ajá. De San Diego, en California. ¿San Diego? Sí. Uno de los importantes festivales internacionales independientes. Se llama Accolade. Sí. Es de los principales. Y este que tenemos sobre la mesa, el resto son europeos. Está el del medio, de la chica, es de Tokio. ¿de Tokio? De Tokio, en Mariposas Libres. Sí. Allí tiene la costumbre de premio, no te dan trofeo ni nada, pero una fotografía más bonita de la película, te lo imprimen como trofeo. Ajá. Tiene, ahí está el azul, un premio en Múnich, de Múnich, y tiene también de Mariposas Libres. Ahí me hicieron una buena crítica los alemanes, diciendo que había roto los esquemas del cine, comercial, del contexto, cómo trabajar el cine. Yo tengo mis criterios y tal. Y aquí la RF es de Berlín, la película Práctica sin retorno. Esa me han pasado a la semifinal y también me hicieron muy buena crítica lo de Berlín. Ajá, o sea que 2 cortos y 3 largos. No, sí, 2 cortos y 3 largos. Y 3 largos. O sea, empezaste por el corto, imagino. Sí, no, empecé con un corto, un largo, un corto y después ahora los 2 largos. Bueno, eso es lo que está hecho. Lo que falta es lo que está por venir, ¿no? No, el tercero es el que estoy rodando ahora. Ajá, Carpe Diem, que es el cartel que tenemos aquí. Sí, es un cartel de lujo, porque la chica, la conoceréis, los que sois de Almería, María García Rubira. Sí. Este señor es César, Julio César, de Madrid. Luis Fernández de Uribe, un actor internacional. Ha trabajado mucho con los italianos. Y pues ya, pues aquí son ya estos de Almería. Ajá, qué bien. ¿Y tienes tu equipo de rodaje y demás? Sí, yo tengo todo lo que es el básico, ¿no? Después tengo ya que contratar, tengo ya contacto con un equipo de sonido profesional de Valencia. ¿Lo puedes decir el nombre? Sí, claro. Traducido, El último mono. Se llama The Last Monkey. Ajá. Estos son valencianos y ellos me apoyan cuando son grabaciones ya muy complicadas. Sí. Logísticamente ellos han venido aquí mucho a Almería
incluso por la película esta de la hormiga famosa, ellos hicieron el sonido de la hormiga. Eres un amante de la naturaleza y Sí, eso, sí. se deja ver en tus películas. Sí, todo es lo que se llama... todas las películas mías tienen mensaje. Entonces hago un poco de crítica y todo. Entonces todo tiene su mensaje. No es una película que no aporto nada. Ajá. Esta primera película, hay un tramo de la película que habla de los campamentos de Tinduf, de la problemática de los campamentos de Tinduf, y se ve los personajes son saharauis, auténticos, no son... No son extras, no son actores. No son actores, son ellos mismos. Ajá. Y entonces son escenas muy bonitas, incluso ellos mismos y hablando en hasanía. Entonces esa película, la primera, pues, aposté mucho y se hablaba en 4 idiomas. Entonces era muy... Bueno, pues fue el primer reto que me pegué y me salió muy bien. Me salió 2 horas y media, pero tuvimos que cortar. Claro. Porque pero queda muy bonita en el sentido de colorido, de incluso esta película y la de Mariposa me dieron premio por la producción de las 2 películas, uno en Venezuela y otro en Chile. Qué barbaridad. Claro, porque esta moví mucho, incluso tuve la colaboración con la Transmediterránea para poder rodar en sus barcos. Ajá. Y entonces tuve que pedir permiso y todo, y se portaron muy bien conmigo. Tuve 2 meses y medio para gestionarlo, para 15 segundos. Sí. Pero se portaron muy bien. Pero mereció la pena. Valió la pena. Eso es de la imagen que se va hasta sitio. Entonces, para darle más romanticidad a la película, más autenticidad y todo, y salieron sus dromedarios y todo. Qué entonces, sus trailers de convoy tecnológico. Entonces, era porque estamos siempre acostumbrados a la ayuda alimenticia. No, es una ayuda tecnológica para que ellos cultiven. Entonces sepan qué va a hacer mañana, ¿no? Tiene su obligación, es el aumento de la autoestima de estos pueblos deprimidos. Otra cosa que me gusta de tus películas es que utilizas a mucha gente joven. Sí. Crees mucho en la juventud. Sí, me refiero, porque yo, como he sido docente, incluso hay películas, esta señorita de León, y habla muy bien y todo, y era por la periodista que fue a los campamentos de Tinduf. O sea, hacía de periodista, ¿no? Sí. Entonces termina un mal, ella muere que pisa una mina antipersonal. Entonces la película es un poco dura, pero es una denuncia de lo que está pasando del medio ambiente también, a través de otro capítulo, y otra cosa de una deporte de riesgo de escalada. Sí. Pues bueno, pues ahí estuvimos 3 días en una pared. Qué bien. Ahí no se utilizó el dron ni nada. Yo me colgué también. No me digas. Sí, para poder grabar. Entonces buscamos una pared que estuviera otra paralela para poder subirse. Entonces ahí no se utilizó dron. Ahí fue a golpe de cámara, a hombro. Entonces... Qué bueno. Y Miguel Ángel, ¿y tus películas dónde las podemos ver? Ahora mismo están en la plataforma bloqueada, ¿no? Sí. Cerrada, en los festivales, para que lo vean, pero públicamente no lo puedo hacer porque lo primero que te hace la distribuidora que no estén publicadas en ninguna plataforma, si no vale dinero. Para poder participar en los concursos. ¿no? Más que está bloqueado más que para los concursos. Entonces, las distribuidoras, si está una película ya por las redes, no vale. Incluso algunos festivales me dicen que le deje una semana, aunque me paguen, pero no quiero, porque lo mismo es la trampa que... Claro. Entonces... Bueno, pues resulta, no es cada uno hace el negocio como ellos quieran, la mayoría de las distribuidoras producen. Entonces, ahora me tengo que dedicarme un poco a la promoción de las plataformas que hay en la televisión. Sí. Pues todas las cadenas que tiene. Claro. Entonces ya tengo que enfocarme a solicitarla un poco a este tipo de plataformas y tal. Entonces, pues no he tenido así respuesta contada. La única que me escribió así un poco fue Disney.
¿Disney? ¿No? Disney, sí, precisamente. Mira. Me mandó lo que se llama una autorización de ver la película. Incluso tuve que firmarle, por si ellos publicaban algo que yo no les reclamara nada. Claro. Entonces, los demás, nada. El único Disney me mandó la documentación que la firmara, de que consentía yo que le viera las películas, pero no le reclamaba si hacía algo parecido. Claro. Bueno, quién sabe, estamos a tiempo de ver tus películas en Netflix. Sí, sí, me da igual. Claro, en otra plataforma. Bueno, esto es cuestión de un poco de esperar y bueno, esta tercera película... Con Carpe Diem, ¿ahora mismo en qué momento estás? Al 50%. Este fin de semana estaba grabando sale una escena de la historia de 3 ganaderas y tienen su historia. Y entonces la protagonista es Marimar. Sí. Y entonces este viernes estuve grabando con los toros de Lidia. Ajá. Entonces hay una estampa muy bonita. Estuvimos grabando ahí y tuvimos... Bueno, hay gente que... Ahí se corre el mismo riesgo que escalando una pared vertical. Ya lo sé, ya. Muy bien, los toros se portaron muy bien. Los toros, muy bien. Nos quedamos y dije, ¿cómo es posible? Y el muchacho que después hizo unas primeras partes porque hubo un problemilla y echándole comida y los toros detrás de él. Qué bien, qué bien. Una escena artista de como si fuera allí el mozo. Artistas de primera. Sí, sí. Pues Miguel Ángel, ojalá podamos ver pronto tus trabajos y sobre todo los podamos ver reconocidos aquí en España. Sí, en España. Que está bien que en China te los premien, en Estados Unidos, pero oye, también en España, ¿no? En Tokio, a raíz de esto me invitaron a que mande la otra película, la primera, y me dieron finalista. Y ahora en Muni, la semana pasada me invitaron a que me mandara la primera. Entonces ya en la plataforma sabe quién soy. Claro. Entonces me pone de firmar y que mande la película tal. Ya me conoce la plataforma. Entonces eso es un poco por lo menos de honor. Ahí también en la misma plataforma te manda indiferente, como el que hace propaganda, pero hay algunos festivales, y esos festivales ya me he centrado en ellos porque siempre pilla algo, aunque sea una selección. Qué bien, qué bien. Entonces, pues eso es un poco... Pues estaremos atentos al resultado de Carpe Diem. Esta película es la tercera, eso quiere decir, las 2 primeras se hacen lo que se llama director neófito, y la tercera ya profesional. Claro. Ya este reto, esto va a financiar todo de mi bolsillo, 100%. Madre mía. Entonces yo no puedo llevar un ritmo de grabar toda semana, no tengo que administrar lo que entra en casa. Claro que sí. En esta vez no tengo fondo de nada. Entonces voy así un poco, digo, mira, esto es lo que hay, si queréis actuar de esta manera, todo el mundo esa parte quiere actuar de esa manera también. Eso ha sido por parte, estoy muy agradecido a todos ellos que han aceptado mi situación y ellos también por no estar en on-site con la pandemia. Claro. Me viene bien para estar en activo. Eso es una cosa muy interesante. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Pues a ustedes por invitarme. Espero que vengas con el estreno de Carpe Diem. Pues eso esperamos todos. Muchas gracias. Para usted. Muchas gracias.